alabanza. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Denle un aplauso al más grande, al que es digno, al motivo de nuestra reunión. Yo sinceramente me llamó la atención el otro día que escuché algo. Fue en una capacitación de siervos. Y estaban hablando ahí y decían, ustedes como siervos tienen que cuidar la iglesia, pero tienen que prestarle especial cuidado a la que crean por la revelación del Espíritu va a ser la esposa, la amada del Señor. A esa es la que tienen que cuidar. Ahora, yo le pregunto, y sinceramente así, y a lo mejor pues me va a decir sí, en su interior, contéstese, ¿cuántos están dando el nivel de novia? No me responda. ¿O solamente se conforma con la salvación? Y ahí sí silencio, porque eso nos confronta. Nos confronta para estar nosotros hoy listos, apercibidos y preparándonos para el encuentro con nuestro amado. Entonces mire que el ministro tiene que poner importancia en aquellas personas que están tratando de tener amores con el Señor. Y hoy por hoy usted es tiempo que esté enamorado de Dios. Aquel que no se ha enamorado de Dios, perdóneme, no va a dar la talla. Usted va a ver un matrimonio forzado en el cual no hay amor. ¿Cuánto va a durar? Hasta que logre quedarse con toda la herencia, ¿verdad? Hasta que logre gastarse todo el dinero. Pero un matrimonio que esté enamorado permanece para siempre. Y Dios lo que nos está prometiendo a nosotros es una eternidad. Es un amor eterno. Entonces hoy por hoy tenemos que prepararnos. Tenemos que, mire, darle el tiempo al Señor. Darle tiempo. Renunciar y dejar algunas cosas. Porque es necesario que nosotros también sacrifiquemos algo. No, si el Señor ofreció todos los sacrificios, sí, pero usted sacrifica alabanza, por ejemplo, con labios de gratitud llenos de alabanza. Hermano, usted está dando un perfume. Es necesario entonces que también el hombre haga su parte como cuerpo de Cristo. Amén. Mire, yo veo los acontecimientos tan cercanos. Estamos nosotros viviendo un tiempo tan difícil como el 24 de Mateo nos está relatando, y le voy a leer para que usted tenga idea. No sé si alguien necesita traducción. ¿No? ¿Nadie? Ya sabe inglés. Aleluya. Sí, van a ir aprendiendo. Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Y dijo, les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y nosotros podemos ver que eso es lo que está pasando, que eso es lo que está sucediendo. Podemos ver que ha habido a través de la historia 2 templos construidos, porque ahí el Señor lo que estaba hablando y diciendo, miren ustedes esos templos, esos edificios maravillosos, eso, miren, eso se va a acabar, miren, tanto así que yo lo voy a destruir, dice, en 3 días y lo voy a reedificar. Y dijeron espantados los fariseos, y 40 años nos tomó construir el templo, tú dices que en 3 días y en 3 noches lo vas a reedificar. Les parecía una locura, pero usted y yo, por revelación del Espíritu, ya entendemos que el Señor ha reedificado su templo y que usted y yo somos templo del Espíritu. Le voy a poner el versículo bíblico después. Y siempre Israel y Jerusalén ha estado
digamos, ha sido atraído de cierta manera por todos los imperios de la tierra. Y usted va a ver que es el centro, porque la Biblia inclusive dice, la paz de Jerusalén es la paz del mundo. Entonces usted no crea que lo que está pasando en Israel pasa desapercibido en los acontecimientos futuros o en la profecía que está por venir y que se está cumpliendo hoy en Mateo 24. Tiene que pasar algo. Jerusalén tuvo 2 templos, como le había dicho. Y aquí yo le pongo el templo de Salomón, que fue el deseo de David. David tuvo el deseo, yo te quiero hacer casa. ¿Tú me quieres construir casa a mí? No, es que yo no habito en templo hecho por manos de hombres. Mas sin embargo, yo te voy a construir casa a ti, le dijo el Señor a David. Y bueno, usted ve que construyó el templo su hijo. ¿Por qué? Porque David dijo que había derramado mucha sangre el Señor. Y le dijo, tú no, tienes mucha sangre en ti, que es figura de Jesús. Y Salomón fue el que construyó el templo, que es figura del Espíritu Santo, que hoy por hoy tenemos nosotros la salvación por la sangre en David, pero el templo lo está construyendo el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, tenemos el templo de Salomón y está tan bonito aquí que mire, aquí estaba el lugar santo. Este era el lugar del sacrificio, el atrio. Este era el lugar santo y el lugar santísimo. Mire que se elevaba, aquí habían unas gradas y por aquí había un cuartito también secreto, hermano, donde guardaban ahí los sacerdotes sus cosas. Esa es la recámara secreta. Y ahí uno, en el tiempo actual, hablando espiritualmente, hermano, no quiere decir que aquí vamos a construir algo así, ¿verdad? Y que Dios se va a manifestar, pero Dios tiene una recámara secreta donde nosotros tenemos que entrar. No sé, por eso dice, entra con tu Padre en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que hay un secreto para Dios y ese secreto es de la amada, de aquella que tiene intimidad. Por eso, hermano, no esté tan sobrio cuando viene a la iglesia, sea un poco más místico, no tenga una religión. Miren, yo mejor me boto y me postro solito antes que por alguna circunstancia tenga que clamar como la mujer que tenía el flujo de sangre arrastrándose. ¿Verdad que sí? Es mejor, hermano, golpeo mi carne, porque así dice la Biblia también, para buscar su rostro, para tener intimidad con Él, para poder llegar en humillación al Señor. Pero si yo le llego con la nariz y grande mía que yo tengo, bueno, así respingada y todo, Dios dice que al altivo lo mira de lejos, mas al humilde no lo rechaza, porque un corazón humilde no lo desprecia a Dios. Esa es la preparación de la novia, porque la venida de Cristo está cerca. Entonces, mira, este templo se destruyó. Se destruyó. Primero fue saqueado por un faraón que se llamaba Sisac en el año 925 antes de Cristo. Se llevaron los escudos de oro y todos los utensilios de oro, hermano, tanto que el rey en aquel tiempo tuvo que construir utensilios de bronce. Lo saqueó. Y después fue destruido, ¿usted sabe por quién? Por Nabucodonosor en el año 587 AC, antes de Cristo. Destruido completamente. Después se construyó un segundo templo. Usted sabe, ¿verdad? Que fue completado por Zorobabel en el año 515 antes de Cristo, durante el reinado de Darío el Persa. Y después fue consagrado, porque hubieron incursiones seleucitas que eran griegos, y que ellos utilizaban el templo para hacer ciertos tipos de sacrificios que no agradaban al Señor. Entre esos, hermano, y hay algunos que nombran de la abominación destructora o desoladora que va a venir. ¿Qué era eso? Alguien que se llamaba Antíoco Epifanes, que dicen muchos, según el historiador Josefo, que sacrificó un cerdo en el lugar del sacrificio en el año 167 antes de Cristo, y profanó, hermano, el lugar santo. Entonces llegó una era que hay un libro que se llama Apócrifo también, que es del libro de los Macabeos, en los cuales se purificó el templo. Se trataba de purificar. Entonces después ya vino el Señor, ¿verdad? Pero ya cuando vino el Señor, el templo ya estaba reconstruido y estaba ampliado por Herodes.
y era bonito el templo, pero no tenía la majestuosidad del primero. Mas, sin embargo, fue destruido por Tito. Tito Colorito. Y ya le voy a explicar un poco. En el año 70, él sitió a Jerusalén durante la revuelta de los celotes. Celotes eran los cumplidores de la ley, por eso viene de celo. Su principal vestigio, el que nos queda hasta el día de hoy, es el Muro de los Lamentos, también conocido como Cotel o Muro Occidental. Fíjese qué tremendo, porque en Daniel 9:27 dice: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 años, pero al cumplirse en la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios, a las ofrendas como punto culminante de todos los terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces, ¿Dios qué es lo que va a hacer? No Dios. Los israelitas están buscando hacer su tercer templo, pero en ese tercer templo va a aparecer otra abominación desoladora, que es no sé qué tipo de sacrificio. Usted debe saber que la bestia va a venir y va a hacer un pacto con Israel por 7 años, pero la mitad del pacto, la mitad de los 7 años, en esos 3 años y medio, la bestia dice: ok, se acabó mi pacto con ustedes, y él va a decir: yo soy Dios, adórenme a mí. Entonces este señor va a entrar acá y se va a sentar como Dios y va a decir: ok, adórenme. ¿Qué tipo de sacrificios va a haber ahí? Dios mío, va a hablar palabras profanas contra el santo y contra los que se hayan quedado. Y contra los que estemos arriba también, porque mientras el mundo está casándose con Babilonia aquí los 7 años, la iglesia tiene 7 años arriba de estar de fiesta. Aleluya. Y en gran banquete, hermano, usted que, ay, Dios mío. Imagínense cómo serán esas fiestas en el cielo, si aquí nomás uno, hermano, otra. Aleluya. Si usted debe leer ahí, no sé si en Apocalipsis, bueno, entre Génesis y Apocalipsis está que usted va a entrar al cielo, hermano, y le dan un arpa. Hermano, pero yo no sé cantar ni sé tocar el arpa. No sé, hermano, ahí le van a activar algo que está en usted dormido. Porque aunque sea usted palmeaba, con el chicle, aunque sea, ¿verdad? Porque somos seres hechos para la adoración de Dios. Ese es el propósito. Si así lo dice en Efesios, nosotros fuimos creados para la gloria de la alabanza de su nombre. Entonces, usted alaba porque alaba, hermano, no tiene de otra. Y los que no quieran, aunque sea así, vamos a comprar uno de esos alfileres así grandes. Bueno, entonces tenemos 2 templos, ¿verdad? Le voy a explicar aquí. Esto está muy bonito. Me encontré esto. Este es Jerusalén en los tiempos de Jesús. Y el Señor dice: mire, señores, todo lo que ustedes ven va a desaparecer. Esos edificios. ¿Por qué decía edificios si solo era el templo? No, lo que pasa es que la estructura de todo el templo era esto, todo esto. Todo esto. Entonces le dice en una parte: si ven todo eso, va a quedar nada, se va a caer todo. Y después como que hubo un lapso de silencio porque no le preguntaron, y dice que salió Jesús caminando por aquí, según leímos Mateo 24, caminó y se fue al monte de los olivos aquí, y en el monte de los olivos otra vez le preguntan, como que no se atrevían a preguntarle mucho. Imagínese el Señor, ¿verdad? Señor, y dinos cuándo serán los tiempos, cuál es la señal, Señor, del fin del mundo. Que nadie los engañe, porque vendrán muchos mesías, muchos ungidos y falsos profetas. Y perdónenme, hermano, yo ayer nada más estaba viendo un video. Yo no voy a decir el nombre por respeto, pero es una iglesia aquí en Bridgeport, tiene son iglesias, hermano, que tienen 2 millones de seguidores, 48 países tienen esta iglesia, y la cabeza es una mujer, es un apóstol que se ha consagrado, y entre un mensaje lo que esconden, ¿verdad? Porque lo escondido, hermano, es terrible, no les permiten hablar. Pero escuché un párrafo ahí que decía ella que no se les permite predicar a los mancos o a aquel que tenga algún defecto físico.
Así como usted oye. Porque ellos representan la perfección de Cristo. Entonces, como ellos están predicando y son la perfección de Cristo, hermano, ay, Dios mío, yo me quedé, Dios. Si es que algún magullado, si es que algún manco, si alguien está ahí arriba, no es como que no estaría dando testimonio de lo que es la palabra de Dios. Y yo dije, Señor, y tienen 2 millones de congregantes. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está la doctrina del pueblo? Hemos decaído. Entonces es nuestro papel enseñar la verdad. Por eso dice la Biblia, dice, no te hagas participante de las obras de las tinieblas, sino denunciarlas. Por eso no le caemos bien a muchos, hermano. Porque tenemos que desenmascarar algunas fiestitas, entre comillas, que no son fiestas de Dios. Que son cosas que se traen, hermano, al culto o al templo, que no son agradables a Dios, aunque en su corazón usted los defienda como sea, pero es su corazón el que los defiende. Y tiene argumentos para defenderlo. Porque, ay, es que los niños, ¿qué van a decir? No, si usted es el que está celebrando. Pero es nuestro papel decir la verdad. Y eliminar todo culto babilónico de nuestra vida. Y mitraísmo, porque usted debe saber que hay una religión grandota, hermano, que su adoración es el culto al mitraísmo, al sol. Pero ahí nos vamos, ya no estoy enojado. Mejor me desvío, sigo con el monte de los olivos. Y inclusive la profecía dice, saldrá el Señor y peleará contra naciones y vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¡Pla! ¡Pla! Desciende el Señor. ¿Sabe por qué? Porque después le voy a explicar mejor. Porque van a pisar los atrios. Los atrios del templo, las naciones las van a pisar. Bueno, volvemos aquí. Esta es la fortaleza Antonia, que usted debe saber. No sé, bueno, si no sabe, esto le dicen solo la fortaleza o la fortaleza Antonia. Es el lugar donde posiblemente se juzgó a Jesús, no en este edificio. Parece que había como una plaza aquí. Ahí vivía Poncio Pilato, que se trasladaba porque él vivía en otro lugar, pero cada vez que venía era como su lugar donde hospedarse. Y aquí se juzgó al Señor y de aquí salió, usted ve, la vía dolorosa hasta el monte de Calvario, porque el Señor murió fuera de Jerusalén. Fuera. El palacio de Herodes está aquí, mire el templo, aquí está el sumo sacerdote, salúdele, la piscina de Siloé, el pórtico real, que es el lugar donde se enseñaba. Por eso ahora entiende usted que el cojo que estaba sentado en el pórtico de Salomón estaba entrando, estaba ahí, así, digamos que este era el pórtico, estaba ahí pidiendo, hermano, limosna, pidiendo limosna. Y cuando vino Pedro y Juan, ¿tienes, Juan? ¿Qué tienes? No, nada. ¿Y vos? Nada. Entonces, como no tenemos nada, sanémosle. Levántate en el nombre de Jesús. Se levantó, hermano. Y salió saltando. ¿A dónde? Adentro del templo. Estaba en el pórtico. Entonces el hombre empezó a recibir enseñanza. Por eso es importante que a usted le enseñen la palabra de Dios. Sí, una escuelita, hermano, ahí así bonito, con lápiz, con papel, y usted apunte. Devocional es excelente, hermano, para levantarle los ánimos, decir, mira, si tú estás caído, el Señor te ha dicho que te va a levantar, y si caíste 7 veces, cae el justo, pero el Señor lo levantará, aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Un devocional así, hermano, lo despierta cualquiera, no se me va a dormir, pero en la enseñanza, hermano, guau, lloró el niño, por ahí va, hermano, la vejiga que a usted le falla por la próstata, que me manda. El teléfono, el Facebook, el texto, yo no sé. Pero hermano, tenemos que prestar atención a la enseñanza porque la gente cuando vio al Señor vio algo nuevo. Que veían que el Señor enseñaba. Pero decían, ¿qué tipo de enseñanza es esta que echa fuera a los demonios? Entonces mientras tú escuchas la enseñanza, hermano, ¿qué crees que pasa? Hermano, me está diciendo endemoniado. No, caras vemos, pero cachos no sabemos. Es poderosa la enseñanza. Entonces, mire, aquí pasaba esto, pero se había convertido en un mercado. Entonces usted entiende de dónde sacó el Señor a los mercaderes de aquí. Sacó con látigo, hermano. No sé si fue 1 o 2 veces. 2 veces creo que hizo eso el Señor.
Lo sacó aquí. Entonces la iglesia no puede ser, hermano, un lugar de comercio. Porque en el Apocalipsis también está hablando contra una traducción que me llamó la atención, hermano, que son los vendedores. Y hay algo que decía ahí, que son los mercachifles, los que van a estar metidos dentro de Babilonia, que han sido comerciantes, hermano. No quiere decir que uno no, hermano, los negocios, ¿verdad? Que si puede darle la mano a un hermano, si sabe de un trabajo, aleluya. Si usted es mecánico, si usted es electricista y necesita de alguien, pues busque a su hermano primero, ¿verdad? Si su hermano vende los mismos helados que la vecina, hermano, cómprele a su hermano. Pero, hermano, ya venir solo a la casa de Dios a hacer negocio no es bueno. Perdón. Seguimos. ¿Dónde estoy? Aquí, bueno, fortaleza, ¿qué más? Ya creo que esto ya terminamos. Así que vamos con la destrucción del templo, del templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Había un señor que se llamaba Vespasiano, que era el general de un emperador romano, que era Nerón. Nerón. Entonces Vespasiano se queda, hermano, en lugar de Nerón y delega a su hijo Tito para que vaya a conquistar la ciudad de Jerusalén, porque había estado viviendo un tiempo, creo que desde el año 66, había estado en rebelión Jerusalén. Es decir, 4 años pasaron hasta la conquista en el año 70, hasta la destrucción de Jerusalén. Se habían levantado los judíos. Y era una ciudad fuerte, hermano, con grupo de celotes. Y entre esos celotes o entre esos judíos, hermano, aparecieron 3 personajes. Uno se llamaba Juan de Giscala. Juan de Giscala. ¿Usted ha escuchado ese nombre alguna vez? ¿Con qué se come, no? Juan de Giscala. El otro era Simón Bar Giora. Y el otro era Eleazar ben Simón. Eleazar era el sacerdote en aquel tiempo. Pero, mire qué problema. Comenzaron a discutir entre ellos. Porque inclusive habían quemado las reservas de los alimentos que les hubieran permitido haber combatido más al imperio romano y resistir más. Pero estos en sus problemas internos matan al sacerdote. Y se queda Juan de Giscala y se queda Simón, como que separados. Entonces la ciudad, hermano, usted va a ver que es fortificada. La ciudad tenía 2 murallas, una para la ciudad antigua. No se logra apreciar bien, pero por aquí había una muralla y por acá había otra muralla porque la ciudad iba creciendo. Imagínense que ya crece Stanford, ¿verdad? Y Stanford está metido en una muralla. Pero siguen viniendo los hispanos, hermano, aleluya, trayendo el evangelio. Y siguen, y siguen, y siguen, hermano. Venimos y venimos. Y la ciudad se va expandiendo. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? No, tenemos que salir del muro. Si no, aquí, hermano, que no vamos a poder ni hacer nada. Y comenzó a crecer la ciudad, pero construyeron un segundo muro. Ahora, ¿qué imagínese usted qué tremendo esto? Porque los romanos tenían que asaltar el primer muro. Y tenían que construir algo que se conoce como terraplenes, que son esas cosas así como elevadores de madera, para que puedan asaltar los muros de Jerusalén. Y les tomó años, hermano, 4 años. Y eran terribles estos judíos. Así es que lo que hacen, hermano, es toman primero la ciudad, toman la primera muralla, después avanzan a la segunda muralla. Y después tenía, imagínense que el templo también tenía una muralla y también el palacio donde, ¿se acuerda que usted, Poncio Pilato iba a llegaba a hospedarse ahí? También tenía su muralla. Es decir, estamos hablando de 4 murallas. Jerusalén tenía 4 murallas y a todas esas murallas tenían que asaltar los romanos. Entonces era cansante y era desgastador. Ahora, a mí me llama algo la atención. Los flancos vulnerables eran el sur, el este y el oeste. Menos vulnerables, perdón. Impenetrables. Así lo decían, porque usted va a ver, hermano, ¿quién se puede meter por aquí? Miren, hay puro barrancos y con la muralla encima ahí. Pero hay un problema. Y la Biblia dice, el mal vendrá del norte. Y mire, la parte septentrional, es decir, el norte,
son los atrios del Señor, que ya le voy a enseñar. Y esa parte es la más vulnerable. Por ahí le entraron a Jerusalén, hermano, al templo, y lo profanaron. Por ahí. Ahora mire, ya una vez que se destruyó el templo, se levanta esto que usted conoce como la cúpula de la roca o el domo de la roca. ¿Cuántos habían visto? Eso, se habían visto, porque ya solo del muro queda, solo el muro queda, ¿verdad? Del antiguo templo. Pero muchos dicen que en el lugar, y sí, es el lugar donde estaba el templo, se construyó esto. Ahora hay un problema grande aquí porque este es el tercer templo en importancia de los musulmanes. El tercero. Quitarlos de ahí es una guerra contra todos los musulmanes. Y los musulmanes, si usted cuenta, son más numerosos que los católicos. Está grave. Está grave. Y todos nos quieren, bueno, depende de qué tipo de musulmán también sea, si es chiita o si es sunita. Porque hay radicales y también no hay radicales. Pero el propósito es que el musulmanismo, de todas maneras, nos quieran cortar o no nos quieran cortar el cuello, ellos quieren imponer su religión. Ahora, dicen que aquí es el punto donde Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado del ángel Gabriel. Así dice que subió Mahoma. ¿Quién construyó este templo? El noveno califa. Se llamaba Abd al-Malik. Lo dije bien, ¿eh? Entre los años 687 y 691 después de Cristo. Mire. Ahora, los credos judío y cristiano afirman, los dos, mire, que fue en ese lugar donde Abraham, el cristiano o el judío, estuvo a punto de sacrificar a Isaac. ¿Verdad que sí? Era el monte Moria. Ahí. Y todos estamos de acuerdo con ellos, ¿o no? Ahora, ¿qué dicen los musulmanes? Los musulmanes dicen, no, dice. El Islam dice que la tradición del sacrificio de Abraham era para sacrificar a su hijo Ismael y a Isaac. O sea, lo cambiaron todos ellos. Y de ahí, según la tradición judía, los judíos en cambio dicen que desde ahí, desde esa primera piedra se construyó el mundo. Y es la parte más sagrada del templo de Jerusalén. O sea, que está en ese lugar. Pero bueno, yo no sé cómo lo van a hacer, hermano, para volver a reconstruir el templo. Entonces, imagínense el problema que hay. No se puede construir ahí. Pero bueno, volviendo a los atrios. Fíjese que se destruyó el templo, está de acuerdo conmigo, ¿verdad? No sé si me va captando, si tengo mucha información, si voy muy rápido. Pero hay un día festivo llamado el Tisha B'Av. Es el día de ayuno judío y abstinencia. Su nombre es reverencia al día noveno, Tisha, del mes de hebreo Av, que algunos consideran podría ser agosto. Hay un día en el 9 exactamente de agosto que se hace el ayuno conmemorativo por la destrucción del templo. Ahora, lo interesante es que muchos historiadores dicen que la fecha de la destrucción del primer templo y del segundo templo coinciden. Pero ¿cómo pueden coincidir si hay una diferencia de 656 años? Pregúntenme. Por eso la celebran. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, que cuando se construye el tercer templo, bueno, posiblemente la epifanía del Señor va a suceder más o menos en estos meses. No le estoy diciendo yo que vaya a suceder así. Ahora, usted sabe que hay un templo. Yo le hablaba ya en 1 Corintios 3, 16, 18. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Ahora, ¿cómo se destruyó el templo? Pisoteando los atrios. Primero. Y después llevando abominaciones al lugar santo. Entonces, usted que es cristiano, perdóneme porque le estoy hablando al pueblo de Dios. ¿Verdad que sí?
No hay otro templo en la tierra. No es en Utah. Los mormones. Es su templo, es su cuerpo. Ahora, ¿usted puede profanar el atrio? Sí, hermano. Porque ahí estaba la sangre de Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque se acuerda que en el atrio se sacrificaba al cordero. Entonces no podemos nosotros pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y decir, es que tengo la gracia de Dios, como muchos dicen, es que Dios a mí me va a perdonar, y sigue pecando y se le transforma en iniquidad. Entonces usted y yo estaríamos destruyendo el templo y estaríamos próximos a meter a nuestra alma, que sería el lugar santo, algo abominable. Y ahí, por eso David, hermano, oraba, no apartes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu apartes de mí. Aunque otra versión dice, no me quites tu espíritu. Entonces terminamos blasfemando. Y cuando blasfemamos, usted sabe que hay una blasfemia que no se perdona, que es contra el Espíritu Santo. Y ahí sí, capiche. Le da un aplauso al Señor. ¿Me está entendiendo? No sé si, o solo, bueno, yo me estoy entendiendo. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Ya está la vaca rojita, ya está lista. Dicen muchos, ya todos, hermano, hasta en el video usted está viendo la vaca roja del sacrificio. Sí, ya está lista, ya está lista. Sí, gran revelación, hermano, ya está. Ya la clonaron, ya la hicieron, es para el sacrificio. Y yo supongo que los utensilios, hermano, están por ahí. Estos romanos tienen en su plaza en Roma, tienen el dibujo de los objetos que se llevaron del templo, hermano, en escultura. Y entre esos estaba el candelabro, que era el sinónimo del pueblo de Israel, y los utensilios del templo. Ahora imagínense, todos los utensilios se esparcieron. Pero yo le digo algo, algún día va a aparecer el arca del pacto otra vez. Va a aparecer. Pero como ahora somos templo, no puede haber dos templos en la tierra al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Un templo tiene que irse. Mire, el día que usted, hermano, escuche que ya el tercer templo se está construyendo y que va a ser el primer sacrificio ahí, porque van a volver a matar ovejitas y que la vaca, ¿no? Va a ser el primer sacrificio. Usted es arrebatado. Usted se va. Usted se va. Volvemos acá. ¿Dónde estaba? Estos son los atrios. Estos son los atrios. Ahora, ¿se acuerda que yo le decía que la parte más vulnerable del templo son los atrios? Esto. Y esto es lo que han pisoteado los gentiles. Tanto que los judíos celotes se escondían aquí, mire, y hacían barricadas aquí. Y venía Tito y los atacaba. Dice que no fue la intención de Tito destruir el templo, pero que un soldado de ellos botó una llamarada adentro y se incendió el templo. Probablemente él lo quería para su gloria personal, pero ¿sabe qué? Dios no lo dijo. Porque hubiera hecho ese templo un templo personal para el emperador. Por eso era mejor destruirlo. Entonces, que tu templo no tenga ningún emperador, ni ningún Dios fuera de Dios. Que tu templo sea para honrar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. A este templo, al tercero, que va a tener atrio, van a venir las naciones y la van a pisotear. Por eso dice que cuando ven a Israel plagada de ejércitos del mundo, pues ahí van a saber que posiblemente ya está cerca el fin. Ya está el fin. Somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Entonces Apocalipsis 11, 1 al 3 dice, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve
y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de ¿qué? Adoradores. Adoradores. Señores, el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Yo no sé. Aleluya. Un adorador, hermano, que viene la palabra ahí original es proscuneo. Proscuneo es adorar en todo tiempo. Usted está, hermano, en su casa, en su carro, su alabanza, su adoración, todo. Adore. ¿Cómo se le adora al Señor? Con mi comportamiento, con mi testimonio, con mi amor, con todo se le adora a Dios. Llegará el tiempo en el cual no se adorará en este monte ni en otro lugar, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y usted tiene el espíritu. Usted tiene el espíritu de Dios. Entonces, mire, está diciendo que mida a los adoradores y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior. Entonces Dios viene por la gente que ha entrado al lugar santo y que ha entrado al lugar santísimo. Un adorador tiene que estar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Sí sabe que es tabernáculo, ¿verdad? No sé si usted sabe que tiene 3 lugares: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora la pregunta es, ¿qué te hace o qué característica tiene el que uno esté habitando en el lugar santo? Los dones. Por eso, hermanito, busquemos los mejores dones. ¿Por qué? Hablar en lenguas, profetizar, aunque sea que te dé el don de resucitación de muertos. Aunque sea, hermano, que tú digas, levántate, Lázaro, y se va a levantar, aleluya. No es para la gloria tuya, es para la gloria de Dios. Que tú impongas manos y los enfermos se sanen. Que mire, le hagas así al demonio, ¿no? Y ¡ay! Salga. ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, porque aleluya, sí, el poder de Dios es tremendo. Que tengas en tu vida, hermano, la intimidad con Dios, porque ya llegar al lugar santísimo, hermano. Ya no te está hablando solo de dunamis, te está hablando de presencia de Dios. Y la gente aquí se confunde, hace un revoluz, hermano, aquí. Porque la gente quiere power, more power, power, y power, 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 y power, power. Man, y predican del poder, del poder, del poder, del poder, del poder. Aleluya, es bueno tener poder. Pero la presencia de Dios está en el silbido apacible. Y uno siente la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no hay power, hermano. Imagínate que venga Dios y ¡pac! Te está cacheteando a cada rato. ¡Pa, pa, pa, pa! No, te quiere abrazar, te quiere besar, hermano. Eso es del enamorado. No sé, porque uno, hermano, hasta la manera como llevan su culto es de power, 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 power. Y está bien, porque también poder hay en el lugar santo. Si tú no has experimentado eso, tenemos que buscarlo. Y si lo tienes, ¿por qué lo dejaste desmayar? ¿Por qué? Si Dios te lo dio, hazlo funcionar. No es que voy a hablar en lengua yo, no. ¿Qué va a decir la vecina que estoy loco? A mí vino ahí, tenía un vecino que sí le conté que era budista, ¿no? Tenía el templo Shaolin hablando en sus lenguas. En sus lenguas demoníacas. Sobre mi cabeza había hecho un templo ahí a Shaolin. Iba a orar yo y escuchaba. Entonces yo también oraba con mis lenguas porque ya ahí íbamos a medir las varas. Ahí vamos a medir las varas, hermano. Las serpientes. Gracias a Dios ya se fue. Ahora tengo otro loco de vecino ahí arriba que espérate, ya es más moldeable. Hasta lo quiero ya. Amén. Entonces fíjese, número de adoradores, pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante estos 1260 días. Entonces ahí viene el pacto de 7 años, se rompe el pacto de 7 años,
¿Se acuerda, verdad? Porque así dice Daniel 9:27, y hará pacto firme con muchos por una semana, 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá el fin al sacrificio y ofrenda de cereal. Imagínense los judíos felices, hermano, con su templo, haciendo el sacrificio, todo. De pronto rompe el pacto y se meten las naciones, hermano, en el templo. No más sacrificios. Aquí yo soy Dios. Y se levantan los dos testigos y con maravillas y con poder, hermano, usted va a ver ahí eso. Pero ¿por dónde entran? Por el lugar del norte. ¿Y qué tienen al norte? Ay, Señor, bendito Padre. ¿Usted ha visto las naciones que están al norte de Israel? Hay alguien que se llama Gog y Magog, porque ya eso también está hablando Mateo 24, de guerras. Y usted va a ver hoy Corea del Norte que le está enseñando los dientes, hermano, a Donald. Y Donald también, hermano, está. Y los dos están. Creo que ayer fue que hizo una prueba él de un misil que ya tratando de mandarlo fuera del área de la costa de él. Tiene, yo iba a decir, gracias a Dios, solo 10 ojivas nucleares, según muchos, pero debe tener más. Debe tener más. Y bueno, y como quiera que sea, hermano, fíjese que la Primera Guerra Mundial tuvo como 25, si no me acuerdo, más o menos, o 27 millones de muertos. No, más o menos. La Segunda Guerra Mundial tuvo, algunos pesimistas dicen 70 millones de muertos. Otros más optimistas dicen que no se murieron tanto, que entre 48 millones a 66 millones. Así dicen, hermano. Pero hoy por hoy, las muertes de los abortos sobrepasan las dos guerras juntas. Y fíjese que este país, perdón que le diga, es bendito, este país lindo, hermano, nos da de comer, nos paga $100 la hora, imagínense. Aleluya. Amén, recibo, digo. Profetizando. Bendito país, pero ha derramado sangre inocente. Por eso vemos un desfile de maldiciones, que ya veo que usted, aquel que derrama como Joab sangre inocente, pues dijo, no te va a faltar afeminado en tu familia. Entonces, hermano, tenemos maldiciones. Tenemos maldiciones que nos han alcanzado, pero que usted y yo, pues en el nombre de Jesús, estamos dispuestos a predicarle a esa gente para que se arrepientan, para que cambien. En amor, tampoco condenándoles, vamos a decir, te vas a ir al infierno. No, hermano, eso no sirve. ¿De qué sirve decirle al borracho que es borracho? Si yo ya sé, borracho, si yo ya sé. Hermano, hablemosle de Cristo, hablemosles del amor de Dios. Un buen abrazo, una buena, a lo mejor darles algo, estrecharle la mano. Eso es lo que Dios anda buscando. Ahora, fíjese algo. Dice Romanos 11, del 25 al 30, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es el pacto, este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón a la obediencia, a ellos también se les va a hacer misericordia, porque Dios se acuerda del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ellos. Pero cuando ya estén pasando estas cosas, hermano, Dios va como que recoger en el rebusco de Israel el remanente fiel. Entonces van a acorralarle todas las naciones, hermano, hasta que se encuentren en la ciudad Petra. Y en la ciudad Petra, hermano, van a volver un clamor. Dios va a mandar un clamor sobre Israel y les va a hacer que clamen. Y cuando clamen, hermano, se les va a aparecer, ¿sabe quién? El Señor. Y le van a preguntar, ¿y esas heridas? ¿Quién te las hizo? Unos amigos. Y lo van a reconocer a Él como el Mesías y el Señor.
Pero usted y yo aprovechemos. Aprovechemos. Mire, Dios se le va a cobrar a Damasco. Dios se va a cobrar a Gaza. Se las va a cobrar. La profecía, hermano, dice, por cuanto ustedes, dice, abrieron los vientres de las madres embarazadas. Dios no lo ha olvidado. Pero yo no sé por qué a usted y a mí nos ama. Mire, Dios está llamando a las naciones de la tierra para traerlas a juicio. Hay que traerlas a juicio, hermano. A Gog y a Magog, que Rusia, usted va a ver que se van a unir Irán, hasta metido Inglaterra ahí, para atacar a Israel. Porque usted ve que se va a dar la primera guerra, Salmo 83. Israel conquista todo. Después hay la guerra de Gog y Magog, donde Rusia viene, hermano, la ataca. Gana esa Rusia, le gana la guerra y sobrenaturalmente Israel a Rusia. Y ya todos los países que están con ahí, están los persas. Y después viene el anticristo con sus ejércitos a pisotear los atrios. Y posiblemente es la Unión Europea. Y encabezada por el anticristo. Después viene el Mesías, hermano, del cielo. Mira el resumen. Viene el Mesías, hermano. Toma el reino. Implanta el reino. Y después otra vez Satanás, después del milenio, vuelve el perro arrepentido. Con todas sus regiones celestiales, hermano. Y ahí ya desciende fuego del cielo y el Señor los chicharra, hermano. Y usted y yo, hermano, en la gloria de Dios. Ya no habrá necesidad de templo, porque la gloria del Señor, porque el Señor va a habitar ahí. Dios será nuestra luz y el Cordero su lumbrera. Y habitaremos a esa luz. Aleluya. Yo le doy gloria a Dios. Yo le doy. ¿Y usted le da gloria a Dios o no todavía? Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Dios permitió que se adormeciera Israel para darnos salvación a nosotros. Pero va a despertar. Ahora hay algo aquí. Y yo empiezo a predicar. Ay, Señor. Y hay algo muy importante, sí, las guerras, hermano, que sí, que qué va a pasar que con los misiles, sí, con los misiles, 7 años, hermano, tienen energía eléctrica y energía nuclear Israel para mantenerse y todo. Sí, está bonito escuchar todo eso. Pero Mateo 24, 8 al 13 dice, sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores de parto. Bueno, estamos en dolores de parto, nosotros ya nos fuimos hasta el embarazo y todo. Y la dada a luz, ya el bebé ya está... Así que dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo. Los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Y es así, hermano, nosotros estamos asediados de pecado. Estamos en toda parte asediados de pecado. Y el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos fríos hay aquí? Ay, hermano, sí, súbale el aire acondicionado, está muy frío. Por eso, hermano, mire, sonríale al hermano que tiene la par. De vez en cuando, hermano, solo viene, hermano, usted se siente, no saluda, no dice ni hi, ni hello, ni nada, hermano. ¿Sabe que hay mucha gente que está diciendo, hey, yo estoy aquí, yo necesito atención? ¿Sabe que un texto suyo puede hacer feliz a una persona que no ha estado viniendo? ¿O no? ¿Se acuerda de tal hermanito que venía así, asado, así, y que lo encontró ahí con una cerveza, con una corona en la mano? Sí, pues mándele un texto, salúdele. No le mandemos al infierno. Es necesario que seamos, no es tarea del pastor solamente. Imagínese que la iglesia crece, hermano. No, pues entonces ya no estudio la palabra, me voy a dedicar todo el día al Facebook a mandarle saludos. Es su tarea.
Es su responsabilidad, porque el amor de Dios, el ágape de Dios está en nosotros. Así que seamos así, hermanos. Y ahí no es que que me va a decir, no, y esta poca cosa que se cree, no sabe quién soy. No, tiene que ser así. Pero dice algo muy interesante, que es el mensaje, porque el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El original es el que persevera, el que permanece, el que no abandona. No abandona. ¿Cuántos han querido colgar la toalla ya? ¿Cuántos se han querido ir al mundo? No me diga, pero ya le estoy viendo en los ojos. Este será salvo. Mire que Jesús, hermano, ¿qué es lo que hacía cuando era niño? Se le perdió a la mamá y al papá. Ya esos estaban en el baile, hermano. Ya, no, ellos bailan. Estaban bailando ahí. Y el niño, ¿dónde está el niño? Tu culpa, si yo te dije que tú la cuides. Sí, pero tú estabas con la vecina ahí, muy sonriente ahí. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el niño? Todo si es tu culpa, no. Y estaban peleando ya María y José. Y el niño, ¿dónde estaba? En la sinagoga. ¿Sabe qué estaba haciendo? Perseverando, manteniéndose firme. Joven, 12 años. Miren, benditos estos jovencitos bellos, hermano, que no están ahí en la fiesta. Están perseverando en la sinagoga, aprendiendo. Así nosotros tenemos que perseverar como Él. Dice Hebreos 12, 2, 3, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y aquí algunos cansados, no, pastor, mucha carga. Imagínense que los niños me lloran desde la mañana, me piden, y de ahí tengo que venir a servir a la iglesia. Ay, no, ya estoy cansada, pastor, ¿qué va a hacer de mí? Y fíjese que usted no me saludó el otro día, así que, ay, Dios mío, usted no me quiere. Ya se desanimó. Desanimados, hermano, doble ánimo. Perseveremos. Mire, Dios le llamó a usted. Bueno, a mí también me llamó, pero a usted le llamó. Bienaventurado, dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Persevera hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cuántos han tenido pruebas? Con Dios. Porque uno puede pasar la prueba con Dios y puede pasar la prueba sin Dios. ¿Cuántos han tenido la prueba sin Dios? Qué duro. ¿Y cuántos han tenido pruebas con Dios? Y usted ha dicho, Él es mi esperanza. ¿Qué me importa lo que venga, lo que pase? Que me digan, que me critiquen, que soy loco. Pero yo tengo mi esperanza en Él. Y es una esperanza que no avergüenza. Yo espero, no importa lo que estés pasando. Persevera. Persevera. Ponle ganas. No me ponga el pie, Casey, por favor. Santiago 5:11 dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza. La honra para aquellos que resisten. Santiago 5:11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Ahí está cantando usted. Alá. Está sufriendo, alá. En la prueba, alaba. No importa la. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Tu alabanza escuchará. Y dice ahí,
Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. La Nueva Traducción Viviente. Ay, aleluya. Si perseveras, pero es que yo no entiendo este dolor que tengo. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Y ya quieres irte. Espera el final. Espera. Sé perseverante. Es un hombre de gran perseverancia. Yo le agradezco a Dios, ¿sabe qué? Que usted, lo voy a decir en el buen término, se ha hecho testarudo en las cosas de Dios. Es decir, le han dado frente de pedernal. Usted mire como los mexicanos dicen, ahí está Ricardo, no se raja con nada. Ni con una gripe. Sí, es que a veces, hermano, miren, la mujer, valiente. El hombre, ay, es que mire, a mí me duele el brazo, hermano. Dios mío. Y tiene una astilla en el dedo, hermano, y ya. Hipocondriaco, dice. Si saben lo que es hipocondriaco, el que cree que todas las enfermedades son de él. Primera de Pedro 2:20, con eso terminamos. Es obvio que no hay mérito en ser paciente. Si a uno lo golpean por haber actuado mal, no hay mérito en ser paciente cuando tú actúas mal y te golpean. No hay mérito. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Ven la pregunta, ¿no? ¿Está sufriendo usted por hacer el bien? ¿Lo han envuelto en alguna injusticia a usted? Pero mire, es que, ay, a uno le da ganas, hermano, sé paciente. Es la ciencia de llevar la paz. Podría ser. Sé paciente. Porque hay cosas que Dios nos quiere dar, pero por nuestra impaciencia no nos la da. Vamos a cerrar los ojitos. Le pido a Juan Carlos y a Sammy, por favor. A los dos Sammy. Vamos a ministrar. Ahora la pregunta es, mira, estamos aproximándonos ya. ¿Eres perseverante?